Te enfrentaste a tu sombra, hiciste el trabajo psicológico profundo, sanaste las heridas ancestrales y ahora te sientes completamente vacío, sin impulso, sin chispa, sin motivación alguna. La parte más desconcertante es que no puedes explicar por qué sucede esto. Deberías sentirte mejor después de tanto trabajo interior, pero en lugar de eso, te preguntas si rompiste algo fundamental dentro de ti mismo. ¿Y si esto no es un fracaso? ¿Y si este silencio interno es en realidad una señal de que tu alma finalmente dejó de actuar, de fingir, de performar para otros? Existe algo que absolutamente nadie te dice sobre el trabajo de sombra, algo que Carl Gustav Jung comprendía profundamente pero rara vez hablaba de ello directamente. Cuando terminas de excavar tu inconsciente, cuando has extraído toda la vergüenza enterrada, las necesidades no satisfechas y las heridas de la infancia, no simplemente te sientes mejor, te sientes diferente, fundamentalmente, inquietantemente diferente. Jung escribió una vez: el colapso de la persona es frecuentemente confundido con depresión. Comprendía algo que la psicología moderna pierde por completo. Cuando has realizado trabajo interior profundo, cuando has enfrentado tu sombra e integrado esas partes rechazadas de ti mismo, todo tu sistema motivacional no solo se transforma, se desintegra completamente. Y esa desintegración no es patología, es transformación. Los estudios más recientes en neuroplasticidad han demostrado que el trabajo terapéutico profundo literalmente reorganiza las estructuras cerebrales, especialmente en las áreas responsables de la motivación y la recompensa. Los circuitos neuronales que antes impulsaban comportamientos basados en el miedo o la supervivencia pueden volverse inactivos, creando un periodo de recalibración que se siente como vacío motivacional. Piénsalo detenidamente. Durante años, tal vez décadas enteras, fuiste motivado por fuerzas completamente inconscientes. La necesidad desesperada de ser amado, el miedo al abandono, el impulso de demostrar tu valor, el terror de no ser suficiente. Estas no eran elecciones conscientes, eran mecanismos de supervivencia operando en segundo plano, empujándote hacia adelante, manteniéndote ocupado, haciéndote productivo. Pero el trabajo de sombra no solo sana estas heridas profundas, expone toda la maquinaria psicológica. Súbitamente puedes ver con claridad cómo gran parte de tu vida fue impulsada por miedo disfrazado de ambición. Cuánta de tu motivación era en realidad solo evitar el dolor, vestido elegantemente como perseguir el placer. Cuando esa maquinaria deja de funcionar, cuando esos conductores inconscientes ya no te están dirigiendo, no solo pierdes la motivación, pierdes las únicas razones que has tenido jamás para estar motivado. Esto es lo que Jung llamó la disolución necesaria antes del renacimiento. Pero nadie te prepara para lo silencioso que se siente en el espacio entre quien eras y quien te estás convirtiendo. Permíteme contarte sobre Sara. No es un nombre real, pero su historia es completamente auténtica. Sara pasó 2 años en terapia intensiva después de que una ruptura devastadora revelara patrones que había estado cargando desde la infancia. Hizo el trabajo. EMDR, sanación del niño interior, trabajo de partes, integración de la sombra. Se enfrentó a absolutamente todo. Al final de esos 2 años, estaba genuinamente sanada. La ansiedad que la había impulsado durante décadas había desaparecido. La necesidad de complacer a todo el mundo se había disuelto. El miedo a estar sola se había transformado en genuina autocompañía, pero cuando intentó regresar a su carrera en marketing, algo se sentía profundamente equivocado. No mal equivocado, sino vacío. Las campañas que solían emocionarla se sentían sin sentido. Las reuniones con clientes que una vez la energizaban, la dejaban sintiéndose hueca. Las promociones que había estado persiguiendo durante años súbitamente parecían distracciones elaboradas de algo que no podía nombrar. Solía despertar cada mañana con fuego en el estómago, me dijo. Incluso si era ansiedad, incluso si era miedo, era combustible. Ahora despierto y no siento nada, como si estuviera esperando instrucciones de una voz que ya no habla. Esto es lo que Jung llamó la fase nigredo de la alquimia psicológica. La oscuridad necesaria, el vacío, la disolución que debe ocurrir antes de que pueda emerger nueva vida. En la alquimia medieval, nigredo era el ennegrecimiento, la muerte de la forma antigua antes de que cualquier transformación pudiera comenzar.
Pero aquí está lo que hace esto tan confuso en nuestra cultura. Hemos sido educados para creer que la sanación debería sentirse bien, que el crecimiento debería ser lineal, que el progreso debería ser medible. Esperamos que el trabajo de sombra funcione como tomar medicina. Te sientes enfermo, tomas la píldora, te sientes mejor. En cambio, el trabajo de sombra frecuentemente funciona como cirugía. El procedimiento es exitoso, pero la recuperación es larga, extraña y nada como lo que esperabas. La investigación en trauma ha identificado que después de la integración terapéutica profunda, muchos individuos experimentan lo que los clínicos llaman vacío post-procesamiento, un estado donde las antiguas defensas y motivaciones han sido desmanteladas, pero las nuevas aún no se han formado completamente. Durante esta fase, podrías encontrarte incapaz de preocuparte por cosas que solían importarte profundamente. Las metas profesionales que una vez parecían vitales ahora se sienten arbitrarias. Las relaciones que antes te emocionaban podrían sentirse performativas. Los pasatiempos que solían traer alegría podrían sentirse forzados. Esto no es depresión en el sentido clínico. No te sientes sin esperanza o inútil. No eres incapaz de funcionar. Simplemente ya no estás motivado por las mismas cosas. Y sin esas zanahorias y palos familiares, no sabes cómo avanzar. Jung entendía esto como una señal de que tu psique está experimentando una reorganización fundamental. El ego, tu sentido de yo separado, ya no está en el asiento del conductor. Pero el sí mismo, tu esencia más profunda y auténtica, aún no ha emergido completamente. Estás en el espacio intermedio, el reino liminal, el vacío que existe entre una forma de ser y otra. Haz una pausa aquí y respira profundamente. ¿Es esto lo que has estado cargando todo este tiempo? ¿Esta sensación de que deberías sentirte más motivado, más impulsado, más vivo de lo que te sientes? La verdad es que tu psique te está protegiendo de retroceder. Se está negando a permitirte volver a involucrarte con motivaciones que nunca fueron verdaderamente tuyas para empezar. Pero aún no ha revelado qué te motivará avanzando. Esto no es pereza. Esto no es fracaso. Esto ni siquiera es estancamiento. Esto es tu alma tomando una pausa sagrada antes de la siguiente fase de tu desarrollo. En las culturas tradicionales, este vacío era honrado como una parte necesaria del desarrollo espiritual. Las búsquedas de visión, las noches oscuras del alma, los ritos de iniciación, todos estos reconocían que el crecimiento frecuentemente requiere un período de disolución, de no saber, de vacío, pero vivimos en una cultura que patologiza la quietud, que medica el misterio, que intenta reparar lo que podría no estar roto en absoluto. Jung advirtió que si intentamos saltarnos esta fase, si nos apresuramos de vuelta a la acción antes de que la transformación esté completa, arriesgamos construir una nueva vida sobre los mismos fundamentos antiguos. Podríamos lucir diferentes por fuera, pero estaremos ejecutando los mismos programas inconscientes que nos llevaron a la necesidad del trabajo de sombra en primer lugar. Aquí está la verdad que lo cambia todo. El silencio no es una señal de colapso. Es una pausa sagrada antes de la transformación. Cada motivación que has tenido que estaba basada en el miedo, en las expectativas sociales, en demostrar tu valor, en evitar el dolor, todo eso se ha ido. No porque estés roto, sino porque lo has superado. Tu alma está literalmente negándose a actuar de nuevo desde esos lugares. Jung lo expresó perfectamente cuando dijo: no estás fallando, estás en el intermedio. Piensa en lo que la motivación solía significar para ti. Si eres honesto, realmente honesto, ¿cuánto de tu impulso venía de intentar ganar amor? ¿Cuánto venía del miedo de no ser suficiente? ¿Cuánto era simplemente ansiedad sofisticada vistiendo un disfraz de productividad? Cuando haces trabajo de sombra, cuando verdaderamente integras esos patrones inconscientes, no solo sanas las heridas, dejas de creer que tu valor depende de tu rendimiento, dejas de creer que el amor tiene que ser ganado, dejas de creer que solo eres valioso cuando estás produciendo algo. Y cuando esas creencias mueren, también muere la motivación que alimentaban. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de la muerte de la persona. La persona es la máscara que usamos para encajar en la sociedad, el personaje que interpretamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero no es quien realmente somos, es quien pensamos que necesitamos ser para sobrevivir. El trabajo de sombra despoja a la persona, revela la diferencia entre tu yo auténtico
y el yo que has estado interpretando. Y una vez que ves esa diferencia, no puedes dejar de verla. El problema es que la mayor parte de tu vida estaba organizada alrededor de ese yo interpretado. Tu carrera, tus relaciones, tus metas, todo tu sentido de propósito, todo estaba diseñado para alimentar y mantener una versión de ti que ahora reconoces como incompleta en el mejor de los casos, falsa en el peor. Entonces, ¿qué sucede cuando esa versión de ti muere, pero aún no has descubierto quién realmente eres debajo? Te sientes desmotivado porque la motivación real solo puede venir de la verdad, y la verdad aún está emergiendo. Déjame compartir otra historia, esta sobre David, un arquitecto exitoso que pasó 3 años trabajando a través del trauma infantil y heridas de apego. El proceso de sanación fue profundo. Se sintió más en paz de lo que jamás había estado en su vida. Pero cuando intentó regresar a su trabajo, diseñar edificios, gestionar proyectos, escalar la escalera corporativa, se sintió como si estuviera usando ropa que ya no le quedaba. No exactamente incómoda, solo equivocada. Como si estuviera interpretando un personaje en una obra en la que ya no creía. Solía estar tan motivado, me dijo. Trabajaba semanas de 60 horas y lo amaba. Tenía planes de 5 años, metas de 10 años. Sabía exactamente lo que quería y exactamente cómo conseguirlo. Ahora miro esas mismas metas y no siento nada. Es como si pertenecieran a otra persona. David pensó que estaba deprimido. Fue a su médico, consideró medicación. Se preguntó si necesitaba más terapia. Pero lo que estaba experimentando no era depresión. Era el resultado natural de un cambio interior profundo. Sus viejas motivaciones, demostrar su valor a través del logro, ganar la aprobación de su padre a través del éxito, evitar la vergüenza del fracaso, ya no estaban disponibles para él. El trabajo de sombra había sanado esas heridas, integrado esas necesidades, resuelto esos miedos. Pero sus nuevas motivaciones, las que vendrían de su yo auténtico en lugar de su ego herido, aún no habían emergido. Este es el punto de inflexión del que Jung hablaba. El momento en que te das cuenta de que la verdadera motivación, la motivación sostenible y duradera, no viene de la compulsión, viene de la verdad. Cuando estás motivado por el miedo, puedes empujar a través de cualquier cosa. El miedo es un combustible increíblemente poderoso. Te levantará a las 5:00 a.m., te mantendrá trabajando hasta la medianoche, te impulsará a lograr cosas que nunca pensaste posibles, pero la motivación basada en el miedo tiene una fecha de vencimiento. Eventualmente te quemas o sanas lo suficiente para dejar de tener miedo. Y cuando el miedo deja de impulsarte, si no tienes algo más que tome su lugar, te sientes vacío. Ese vacío no es el problema, es la solución. Es tu psique creando espacio para que algo nuevo emerja. Jung creía que el sí mismo, tu esencia más profunda y auténtica, no grita, no exige. No crea drama o urgencia o crisis para obtener tu atención. El sí mismo susurra, empuja suavemente, invita. Pero si tu vida está llena de ruido, si constantemente estás impulsado por presiones externas y miedos internos, no puedes escuchar el susurro, no puedes sentir el empujón suave, no puedes percibir la invitación. Por eso el vacío es sagrado. Por eso el silencio es necesario. Por eso perder tu vieja motivación no es fracaso, es preparación. Tu alma está creando las condiciones para que puedas escuchar lo que ha estado tratando de decirte todo el tiempo. Aquí está lo que nadie te dice sobre el otro lado de este vacío, sobre lo que sucede cuando dejas de luchar contra el silencio y empiezas a escuchar lo que está tratando de enseñarte. Cuando emerge nueva motivación, se siente completamente diferente. No es ansiosa, no es urgente, no está impulsada por lo que te falta o lo que estás tratando de demostrar o lo que tienes miedo de perder. Es silenciosa, es constante, es innegable. Es como la diferencia entre luz artificial y luz solar. Ambas te ayudarán a ver, pero una nutre mientras la otra simplemente ilumina. Jung llamó a esto la emergencia del sí mismo con S mayúscula. No el yo del ego que necesita validación, que anhela confirmación externa, que constantemente compara y compite y calcula, sino el yo más profundo que ya está completo, ya es suficiente, ya está conectado a algo más grande que tu supervivencia individual. Cuando el sí mismo comienza a motivarte, no te apresuras frenéticamente.
Respondes. No persigues oportunidades como una persona hambrienta agarrando comida. Las reconoces como alguien que sabe que pertenece a la mesa. No fuerzas la pasión como si estuvieras tratando de arrancar una batería muerta. Sigues la curiosidad como si estuvieras siguiendo un hilo que lleva a algún lugar que vale la pena visitar. No creas desde el vacío, desesperado por llenar un agujero. Creas desde la plenitud porque algo dentro de ti está tan vivo que tiene que expresarse. Permíteme contarte cómo se veía esto para David, el arquitecto que mencioné antes. Después de casi un año de sentirse desmotivado y cuestionar todo, de preguntarse si de alguna manera se había roto con toda esa terapia, algo cambió. No fue dramático, no fue repentino, no fue como un interruptor de luz siendo encendido o una revelación golpeando como un rayo. Fue como ver salir el sol, tan gradual que casi no notas que está sucediendo hasta que súbitamente el mundo está lleno de luz y no puedes recordar cuándo terminó la oscuridad. Comenzó a dar largos paseos sin su teléfono. No como ejercicio, no como un truco de productividad que había leído, no como oportunidades de networking, solo como caminar, movimiento por el bien del movimiento, estar afuera por el bien de estar afuera, sin agenda, sin meta, sin medida de éxito o fracaso. Durante uno de estos paseos notó un edificio viejo que había estado abandonado durante años. Había pasado junto a él miles de veces sin realmente verlo. Pero ese día, algo sobre sus huesos, su estructura, su potencial, su tristeza, su dignidad a pesar de estar olvidado, algo le habló de una manera que nada había hecho en meses. En lugar de descartar el sentimiento o tratar de convertirlo en una oportunidad de negocio o analizar por qué se sentía atraído a la decadencia y el abandono, simplemente se sentó con él. Comenzó a visitar el edificio regularmente. Comenzó a dibujar, no planos arquitectónicos, no diseños para renovación, solo impresiones. Lo que el edificio se sentía como, lo que quería convertirse, qué historia estaba tratando de contar. Esto no estaba impulsado por metas profesionales o incentivos financieros. No estaba motivado por demostrar su valor o impresionar a alguien o construir su portafolio. Estaba motivado por algo completamente diferente, por curiosidad, por belleza, por un sentido de rectitud que no podía explicar pero no necesitaba explicar, por el simple hecho de que este edificio tenía algo que decir, y él había desarrollado súbitamente la capacidad de escuchar. Pasó semanas solo dibujando, solo sentándose, solo estando presente con esta estructura que nadie más parecía notar. Y lentamente, suavemente, sin ninguna fuerza o urgencia, una idea comenzó a emerger. No un plan de negocios, no una iniciativa estratégica, sino una visión, una posibilidad, un ¿qué pasaría si? Que se sentía más real que cualquier cosa en la que había trabajado en años. Eventualmente, esa curiosidad llevó a conversaciones con el propietario del edificio. Esas conversaciones llevaron a otras conversaciones. Esas conversaciones llevaron a un proyecto de restauración único diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Uno que honraba la historia del edificio mientras creaba espacio para nueva vida. Uno que involucró a la comunidad de maneras inesperadas. Uno que se sintió menos como imponer su voluntad sobre la estructura y más como colaborar con su esencia. Ese proyecto llevó a una nueva dirección en su carrera, una que se sentía alineada con quien se estaba convirtiendo en lugar de quien había sido. Pero aquí está la percepción clave. Nada de esto habría sucedido si hubiera tratado de forzar el regreso de su vieja motivación, si hubiera empujado a través del vacío, ignorado el silencio y regresado a su vieja forma de trabajar, habría perdido el susurro por completo. Habría pasado junto a ese edificio durante otros 10 años sin verlo. Habría continuado diseñando espacios que se veían impresionantes pero se sentían vacíos. Habría permanecido exitoso pero hambriento de alma, productivo pero sin propósito. El sí mismo no ruge, tararea, no exige atención, ofrece invitaciones, no crea urgencia, crea resonancia. Cuando aprendes a escuchar ese tarareo, cuando aprendes a confiar en esa guía suave, cuando aprendes a reconocer la diferencia entre el impulso del ego y el magnetismo del sí mismo, la motivación deja de ser sobre conquistar tu resistencia y comienza a ser sobre seguir tu resonancia. Escribes porque tienes algo que compartir, no porque necesites vistas o validación
o prueba de que eres lo suficientemente inteligente. Creas porque la belleza se está moviendo a través de ti, no porque necesites ser visto como creativo. Amas porque la conexión es tu naturaleza, no porque tengas miedo de estar solo. Trabajas porque el trabajo mismo te llama, no porque necesites demostrar tu valor a través de la productividad. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de vivir simbólicamente. No vivir en fantasía o delusión o bypass espiritual, sino vivir en conexión consciente con los patrones más profundos, las coincidencias significativas, las sincronías que revelan cómo tu historia individual encaja en la historia más grande de la existencia, cómo tu sanación personal sirve a algo más grande que tu comodidad personal. Cuando estás motivado por el sí mismo en lugar del ego, el trabajo se convierte en devoción en lugar de obligación. Las relaciones se convierten en elección consciente en lugar de necesidad inconsciente. La creatividad se convierte en expresión en lugar de performance. El descanso se convierte en nutrición en lugar de pereza. Los límites se convierten en autocuidado en lugar de egoísmo. Y aquí está la paradoja que habría sorprendido a tu viejo yo. Esta motivación más suave frecuentemente logra más que la energía frenética que vino antes, porque es sostenible, porque está alineada con quien realmente eres en lugar de quien piensas que deberías ser, porque viene de la plenitud en lugar del vacío, del amor en lugar del miedo, de la verdad en lugar de la compulsión. Hay un ejercicio de escritura que quiero ofrecerte aquí. Es simple, pero podría ayudarte a discernir entre la motivación del ego y la motivación del sí mismo en tu propia vida. Podría ayudarte a reconocer qué voz está hablando cuando te sientes llamado a la acción o cuando no. Toma una hoja de papel y escribe 3 cosas sobre las que sientes que deberías estar motivado ahora mismo. Cosas que piensas que deberías querer, deberías perseguir, deberías importarte. Luego pregúntate, ¿de dónde viene este debería? ¿De quién es esa voz realmente? ¿Quién estaría decepcionado si no me importara esto? ¿De qué tengo miedo que pasará si dejo esto ir? ¿Qué estoy tratando de demostrar al querer esto? Luego escribe 3 cosas hacia las que te encuentras atraído, incluso si no tienen sentido lógico. Cosas que despiertan curiosidad o asombro o paz. Cosas que te hacen sentir más vivo, más presente, más como tú mismo. Pregúntate, ¿cómo se sentiría seguir este impulso sin necesidad de justificarlo? ¿Cómo se sentiría confiar en esta atracción sin necesidad de entenderla completamente? La diferencia entre esas 2 listas podría mostrarte la diferencia entre la motivación que viene del miedo y la motivación que viene de la verdad, entre el impulso que te agota y la atracción que te nutre, entre la voz de tu ego herido y el susurro de tu yo auténtico. Sara, la mujer que mencioné antes, descubrió a través de este proceso que su motivación basada en el miedo en marketing había estado cubriendo un anhelo profundo de trabajar con niños. No porque pensara que debería, no porque se vería bien para otros, no porque resolvería sus problemas o demostraría su valor, sino porque algo en ella cobraba vida cuando estaba cerca de niños. Algo que había estado enterrado bajo años de tratar de ser quien pensaba que se suponía que debía ser. Le tomó 2 años hacer la transición de ejecutiva de marketing a maestra de escuela primaria. 2 años de seguir la curiosidad en lugar de la claridad. De confiar en el proceso en lugar de controlar el resultado. De dar pequeños pasos hacia lo que se sentía verdadero en lugar de grandes saltos hacia lo que se veía impresionante. Sus amigos pensaron que estaba loca. Su familia se preocupó por la reducción de salario. Su mente lógica tenía 1.000.000 de objeciones. Pero su alma estaba cantando de nuevo por primera vez en décadas. Así que aquí está lo que quiero que entiendas. No perdiste tu motivación. Simplemente superaste las razones que una vez te empujaron. Esto no es un premio de consolación. Esto no es conformarse con menos. Esto es graduarse a un nivel más profundo de vida. Esto es tu psique negándose a dejarte conformarte con la actuación cuando la autenticidad está disponible. El silencio del que has estado asustado, ahí es donde tu verdadero yo ha estado esperando para hablar. El vacío que has estado tratando de llenar, ese espacio está siendo creado para algo más real, más sostenible, más genuinamente tú que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Jung no prometió que esto sería fácil. Nunca dijo que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, sería cómodo o rápido o simple. Sabía que requería caminar a través del valle de no saber, el desierto de no sentir, el vacío de no estar seguro de nada.
Pero también sabía esto. Del otro lado de ese desierto hay un oasis. No el espejismo que has estado persiguiendo, la vida perfecta, el trabajo perfecto, la relación perfecta, la versión perfecta de ti mismo, sino algo real, algo que no necesita ser perfecto porque es verdadero. La motivación que emerge de este lugar no te quema porque no viene del déficit, no te deja vacío porque no está tomando más de lo que da, no desaparece cuando las circunstancias cambian porque está enraizada en quién eres, no en lo que quieres. Si estás en el vacío ahora mismo, si te sientes desmotivado y te preguntas ¿qué está mal contigo?, quiero que consideres esto. Tal vez nada está mal, tal vez algo está muy, muy bien. Tal vez tu alma finalmente es lo suficientemente fuerte para dejar de actuar. Tal vez tu psique finalmente está lo suficientemente integrada para distinguir entre el deseo auténtico y la obligación heredada. Tal vez finalmente estás lo suficientemente sanado para esperar la inspiración real en lugar de correr con urgencia manufacturada. Escucha el silencio, no con tus oídos, sino con tu corazón. ¿Qué ha estado tratando de decirte? ¿De qué te ha estado protegiendo? ¿Para qué te ha estado preparando? Tu vida antigua, la impulsada por el miedo y la necesidad y el hambre infinita de validación externa, esa vida terminó. Hiciste el trabajo para terminarla. Te enfrentaste a tu sombra específicamente para no tener que vivir de esa manera nunca más. Esto no es el final de tu viaje de sanación. Esto es el comienzo de tu vida auténtica. Esto es donde comienza la verdadera aventura. El yo que te estás convirtiendo no necesita motivación en el sentido antiguo. Necesita reconocimiento, necesita confianza, necesita que dejes de tratar tan duro de convertirte en alguien más y comiences a prestar atención a quien ya eres. No estás atrasado, no estás roto, no estás fallando. Estás exactamente donde necesitas estar para que comience la siguiente fase de tu desarrollo. Y cuando comience, cuando ese tarareo silencioso de motivación auténtica comience a emerger, entenderás por qué el silencio era tan necesario. Verás por qué el vacío tenía que ser vaciado antes de que pudiera ser llenado con algo real. Te darás cuenta de que perder tu vieja motivación no era un problema que resolver, era un regalo que recibir. El regalo de finalmente ser libre para descubrir para qué realmente estás aquí. El vacío no es el final de tu historia. Es la coma entre la vida que has estado viviendo y la vida que estás destinado a vivir. Y esa vida vale la pena la espera.